Hola, bienvenidos al curso Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 17, filtros pasaltos. Para implementar los filtros pasaltos se ocupan las mismas configuraciones que utilizamos para los filtros pasabajo. En la primera de ellas, si lo recuerdan, utilizábamos una malla RC que tenía una característica pasabajo y esa se amplificaba en la salida. En este caso vamos a utilizar también una malla RC, pero esta característica de frecuencia ahora es un pasa alto. Pueden ver que el C y el R están invertidos con respecto al caso pasa abajo y la función de transferencia, la que tenemos acá arriba, se calcula a partir del divisor resistivo entre R y 1 partido por CS y nos queda expresado en este término, RCS partido por RCS más 1. Por lo tanto, la función de transferencia completa entre Bin y Bout va a ser esta función de transferencia del filtro pasa alto multiplicado por la ganancia no inversora, que es la que tenemos acá. Por lo tanto, la respuesta en frecuencia, que es la que vemos en este diagrama de Bode, podemos ver que la ganancia de paso en alta frecuencia es mayor a 1 y configurable con RF y RA, mientras que debajo de la frecuencia de corte la ganancia empieza a disminuir. Es particular, pueden notar que si el S es igual a 0, es decir, estamos con una componente continua, la ganancia es 0. Eso quiere decir que cualquier componente continuo en el voltaje de entrada no se va a ver reflejado en el voltaje de salida. En términos de fase, podemos ver que a baja frecuencia tenemos una fase menos 90 grados y mientras la frecuencia aumenta, la fase empieza a converger a cero. Eso quiere decir que en alta frecuencia, tanto la amplitud como la fase pasan de la señal de entrada a la señal de salida. No son atenuadas. Por lo tanto, se configura un filtro pasa alto, donde las componentes de alta frecuencia del voltaje son amplificadas en la salida. También podemos implementar un filtro pasa alto utilizando una configuración inversora. Para eso utilizamos una malla RC en serie, conectada a la entrada, ¿cierto? Conectado a Bin y al pin inversor, y una resistencia de realimentación RF. Acá pueden notar que el pin positivo está conectado a tierra, por lo tanto el pin negativo va a tener el mismo valor del pin positivo, por lo tanto también va a ser tierra, y con eso pueden resolverlo. Al resolverlo les va a quedar entonces la función de transferencia de un filtro pasa alto de primer orden. Fíjense que es exactamente la misma función de transferencia que teníamos en el caso anterior. Lo que cambia ahora es que la ganancia es una ganancia inversora, es menos RF partido por R, y R cumple la función de RA como en los amplificadores normales. La respuesta en frecuencia es, en términos de amplitud, exactamente la misma. En alta frecuencia tenemos una ganancia fija, en este caso puede ser mayor o menor a 1. Y en bajas frecuencias tenemos una atenuación que va aumentando en 20 decibeles por década a medida que se va haciendo más pequeña la frecuencia. Y en términos de fase, exactamente la misma anterior, excepto que está 180 grados desfasado debido al signo menos que tiene la función de transferencia. Por lo tanto, en alta frecuencia, en lugar de converger a 0, va a converger a 180 grados. O sea, las señales van a estar en contrafase con la entrada. La ganancia, entonces, como ya les expliqué, es negativa y la podemos ajustar con RF. ¿Por qué con RF? Porque R y C se utilizan para calcular la frecuencia de corte. Y una vez que tenemos la frecuencia de corte, podemos calcular la ganancia con RF. También podemos implementar filtros pasa alto de segundo orden. Para ello utilizamos o la estructura Sallen-Key o la estructura de doble realimentación que vimos para los pasa bajos. En el caso del Sallen-Key tenemos una malla, un amplificador operacional, ¿cierto? Con una malla de entrada RC con dos condensadores y dos resistencias. Exactamente igual que en el filtro pasa bajo, solo que hay cambios en las posiciones de las resistencias y condensadores. En el caso de la malla de realimentación negativa, tenemos una resistencia RA y RF que nos van a permitir calcular la ganancia del voltaje del filtro. Para poder resolver este circuito, hacemos exactamente lo mismo, usamos el mismo procedimiento que usamos para el filtro pasa abajo, es decir, calcular las corrientes en este nodo, las corrientes en este nodo y calcular el voltaje que hay en los pines positivo y negativo de entrada. Con ello pueden llegar a la siguiente función de transferencia, en donde la ganancia de paso es efectivamente la ganancia del amplificador no inversor. Y la función de transferencia que tenemos aquí es una función de transferencia nominal de segundo orden, es decir, tiene un S cuadrado arriba y un S cuadrado abajo. Cuando el S es
Cuando estamos en alta frecuencia, este término S cuadrado es el que es preponderante y por lo tanto esto, función de transferencia tiende a 1 y la ganancia entonces viene por A0. Podemos ver que el término A0 aparece también en el denominador. Por lo tanto, hay que guardar las mismas restricciones, las mismas consideraciones que en el filtro pasa abajo, en donde se diseña primero la ganancia y luego, una vez que tenemos el A0 diseñado, se calculan las resistencias R1, R2, C1 y C2 para cumplir con los parámetros del filtro. Podemos utilizar también la versión unitaria, con ganancia unitaria, en donde reemplazamos RF por un cortocircuito y RA por un circuito abierto, y nos queda una configuración de seguidor de voltaje. Y esta vez, como el A0 es igual a 1, todo este término que está en el denominador se cancela, y por lo tanto la función de transferencia es mucho más simple. Entonces, con este filtro Sallen Key, con esta configuración Sallen Key, podemos implementar un filtro pasa alto de segundo orden con solamente un amplificador operacional. No es necesario poner dos etapas. También lo podríamos hacer con dos etapas utilizando los circuitos anteriores, mostrados anteriormente. Podemos utilizar también un doble realimentación. En ese caso, tenemos que modificar también la malla RC que está conectado al pin inversor. Intercambiando la resistencia y los condensadores, como vamos a ver más adelante. Es importante notar, recuerden que el doble de realimentación se puede identificar porque tiene dos mallas de realimentación, a través de R1 y a través de C2. Y para poder resolverlo tenemos que plantear las ecuaciones de nodo en los nodos central, ¿cierto? El VM que está aquí y el pin negativo. Aquí también hay que notar que el pin negativo y positivo tienen los dos un voltaje igual a 0. La función de transferencia está dada por esta expresión. Fíjese que aparece un negativo. Ese negativo, recuerden, Bin está conectado a través de esta malla al pin negativo. Por lo tanto, tiene sentido que sea una ganancia negativa. Y tenemos entonces la función de transferencia nominal acá, unitaria, ¿cierto? Expresada acá. Esa es un pasa alto, nuevamente, porque vemos que el coeficiente que multiplica al S cuadrado aparece también en el numerador y en el denominador. La ganancia de paso está dada por C3 partido por C2. Y la respuesta en frecuencia es la que se muestra acá. Esta respuesta en frecuencia entonces tiene una pendiente de 40 decibeles por década. Tiene una ganancia de paso, puede ser mayor o menor a 1, dependiendo de los valores de C2 y C3. Y en términos de fase, esta fase cambia desde 0 en frecuencias bajas hasta 180 en frecuencia alta. Esas 180 son debido al valor, signo negativo que tiene esta función de transferencia. Si consideramos que C2 es igual a C3, podemos lograr una ganancia unitaria, y esa está dada por la expresión que vemos acá abajo. En este caso el C3, C3 partido por C2 nos da que el A0 es 1, por lo tanto se elimina, y el C3 se suma al C2 y nos queda 2C2 en el denominador. Bien. Entonces, como pueden ver, utilizamos las mismas estructuras que el circuito pasa abajo, ahora para implementar circuitos pasa altos. Lo que se hace es cambiar el orden de las resistencias y condensadores. Ahora, existe una dualidad que nos va a ayudar a poder configurar estas resistencias y condensadores. Por ejemplo, para pasar de pasa bajo a pasa alto, lo que tenemos que hacer es cambiar las resistencias y condensadores, que son los que generan la función de transferencia, intercambiarlos entre ellos. Como pueden ver aquí, para pasar de un filtro pasa bajo no inversor, que es el que tenemos a la derecha, a un filtro pasa alto no inversor, que es el que tenemos a la izquierda, lo único que se hizo fue cambiar la resistencia y el condensador de entrada. Se intercambiaron los dos. Y con eso logramos funciones de transferencia que una es pasa bajo y la otra es pasa alto. Noten, es importante que noten que la malla de realimentación negativa, que es la que genera la ganancia, esa no se modificó. Y efectivamente pueden ver que la ganancia es exactamente la misma en el pasabajos y en el pasaaltos. ¿Ya? Ahí pueden ver una muy fuerte dualidad entre estos dos tipos de filtro. Esa dualidad se extiende no solamente al primer orden, sino también al segundo orden. En el caso del Sallen Key unitario, acá tenemos la configuración pasabajo y acá tenemos la configuración pasaalto. Pueden notar que podemos pasar de una a la otra simplemente intercambiando la resistencia y los condensadores. Donde había un R1 ponemos un C1, donde hay un R2 ponemos un C2. Y con eso logramos entonces una configuración que es
eh, pasa alto, convertirla en un pasa bajo, convertirlo en un pasa alto. Podemos ver que existe la misma dualidad en las funciones de transferencia. Es decir, en el caso del pasa bajos, tenemos que el primer término de la función de transferencia es R1, R2, C1, C2, mientras que el primer término en el pasa alto es exactamente el mismo. El que cambia es el segundo término. El segundo término en el pasa bajo está dado por C1, R1 más R2, mientras que en el pasa alto se está dado por R2, C1 más C2. O sea, existe, no es simplemente cambiar los valores de C1 y C2, sino que se intercambian los condensadores y las resistencias, pero la función de transferencia hay que volver a calcularla, ¿ya? Porque los índices R1, C1, R1, R2, C1 y C2 no se van a intercambiar directamente. Eso también es posible verlo en el filtro pasabajo de doble reglamentación. Tenemos esta la configuración del pasabajo doble reglamentación, que tenemos 3 resistencias y 2 condensadores, y esta es la configuración del pasa alto de doble reglamentación con 3 condensadores y 2 resistencias. Para intercambiar entre una y otra, lo que tenemos que hacer es cambiar donde hay resistencias, poner un condensador y viceversa. Y al hacer eso, las funciones de transferencia también van a cambiar. Aquí pueden notar que en ambos casos es negativo. En los dos casos nos queda el término multiplicado por S cuadrado, es R1, R2, C1, C2 por S cuadrado, exactamente igual que el Sallen Key. El que cambia es el término lineal, el término que está multiplicado por S. En un caso es C1, 2R1 más R2, mientras que en el otro caso es R2 por C1 más 2C2. O sea, existe también una dualidad, pero igual de todas maneras tienen que calcular la función de transferencia. Una vez que saben cómo pasar de un paso bajo a un paso alto, tienen que cambiar la función tienen que calcular la función de transferencia de nuevo, porque no es directo el cambio. Por último, tenemos el filtro paso alto inversor, paso bajo inversor, perdón, que está constituido por una resistencia y un condensador en paralelo, y el filtro paso alto inversor, que está constituido por una resistencia y un condensador en serie. En este caso, no se cumple el cambiar las resistencias por los condensadores. ¿Por qué? Porque recuerden que se intercambian solamente si es que están en la malla de entrada, es decir, en el pin que viene del voltaje de entrada, no en el de realimentación. Y en el caso del inversor, el filtrado, el elemento de filtrado y el elemento de ganancia se mezclan los dos en el circuito. Y por lo tanto no es tan directo poder hacer esa inversión. Aquí podemos ver que en el primer caso tenemos la resistencia de RA y R y C en paralelo en la malla de realimentación. Mientras que acá tenemos R y C en serie en la malla de entrada y RF en la malla de realimentación. Y como pueden ver, eh, si bien los dos tienen ganancia negativa, no existe una dualidad directa entre uno y otro. Bien, con esto entonces pudimos ver cómo implementar los filtros pasa alto. Vimos que se usan exactamente las mismas estructuras, las mismas configuraciones de filtro que en el pasa bajo, excepto por el inversor. Eh, y pudimos entonces encontrar las funciones de transferencia para todos esos filtros. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.